Hola estudiantes, muy buenos días, seguimos aquí. Bueno, en este caso les voy a platicar un poco acerca de los trastornos relacionados con el uso de sustancias. Probablemente ustedes reconozcan a varios de estos artistas que ven aquí. Les he puesto una especie de comparativo como en el momento cumbre de sus carreras, como Kurt Cobain, por ejemplo, o Whitney Houston. Y pues vemos un poquito cómo su fisiología, los aspectos físicos de estas personas pues también cambian, ¿no? Así como cambian sus comportamientos o cambian su forma, digamos, de conducirse conductualmente. Y varios de ellos, si ustedes investigan, bueno, pues terminaron precisamente con sus vidas ellos mismos o bien terminaron con condiciones médicas bastante desastrosas, ¿no? A partir del consumo. Vamos a revisar entonces un poco acerca de las características generales de los trastornos relacionados con el uso de sustancias y luego haremos nada más como un pequeño ejercicio de ejemplo con el consumo de alcohol, que es quizá lo más común que ustedes se van a encontrar en la práctica clínica. Y hoy en día sabemos que cada una de las sustancias, jóvenes, tienen efectos diferentes en la conducta de las personas. Así que es muy importante que en su historia clínica, cuando atiendan pacientes, identifiquen exactamente qué sustancia es la que ha estado consumiendo la persona y muy importante indagar cuáles son las sustancias con las que inició el consumo problemático y cuál es su droga de impacto, es decir, la droga final con la que el paciente está terminando, digamos, su récord de consumo de sustancias. Sabemos que hoy en día es rara la persona realmente como paciente que se queda con una sola sustancia. Habitualmente inician con alguna que es del tipo social o vista socialmente como aceptable y terminan con sustancias que llamamos de uso duro o las sustancias duras como la cocaína. Hoy en día es difícil todavía determinar si hay una sola fuente que lleve a que las personas pues consuman sustancias. La verdad es que sabemos que más bien el llegar al consumo de sustancias y tener conductas problemáticas por ese consumo o ese abuso del consumo de la sustancia, pues realmente tienen fuentes muy diversas y generalmente son multifactoriales. Se han hecho estudios interesantes acerca de cómo la genética influye de manera importantísima, es decir, una persona que tiene su abuelo y su tío, por ejemplo, fueron personas con alcoholismo, es altamente probable que la persona esté muy sensibilizada actualmente a poder caer también en el consumo de sustancias y volverse dependiente de la sustancia. No solamente del alcohol, sino incluso buscar algunas otras. Por supuesto, sabemos que otra vez las condiciones del ambiente, sobre todo un ambiente estresor, puede llevar también a que exista una cierta disposición de parte de la persona a buscar las sustancias. Si nosotros encontramos a la persona en medio de una pandilla o en medio de una, por ejemplo, en Brasil que hay estas favelas, que son una especie de barrios donde se moviliza muchísimo las sustancias. No sé si ustedes han visto una película que se llama Ciudad de Dios, se las recomiendo ahorita que estamos en esto del confinamiento. Es una muy buena película, es una película muy cruda que recibió de hecho muy buenos premios internacionales y habla del ambiente, el ambiente que rodea a los jóvenes o a los niños desde muy pequeños y cómo pueden llegar al consumo de sustancias una vez que están en este ambiente forzados por, pero también por las ventajas sociales que puede llegar a tener el consumo y también obviamente pues el trabajo de la venta, ¿no? De las sustancias. También sabemos que es muy posible que también existiendo algunas condiciones de salud mental previas puedan llegar con más facilidad al consumo de sustancias. Las personas que pues tienen esta baja visión de sí mismos o que a lo mejor no reconocen sus fortalezas o por mucho tiempo se les ha dicho que son personas más bien torpes y no han desarrollado un concepto positivo de sí mismos o personas que ya desde el inicio son personas muy traviesas, muy impulsivas, muy arriesgadas o incluso que exista un trastorno anterior, como en el caso de los trastornos del estado de ánimo, las personas con manía o con trastornos bipolares, es muy posible que también terminen con el consumo de sustancias. Les presento aquí un diagrama que representa de manera muy esquematizada y muy rápida lo que el DSM-4 propone acerca de cómo trabajar cuando diagnosticamos el consumo de sustancias. La verdad es que es muy difícil generar un diagnóstico único cuando trabajamos con las personas con consumos problemáticos o francamente dependencia. Recordemos aquí que una persona puede
tener dos condiciones, es decir, tener una situación derivada del consumo de las sustancias, que podemos decir que la persona entonces tiene dependencia a la sustancia o bien está abusando de la sustancia. Una persona que abusa, bueno, pues es aquella que todavía ciertos síntomas son relativamente manejables. Las personas que a lo mejor consumen o abusan de la sustancia cada fin de semana o cada vez que hay un juego de fútbol, por ejemplo, como en los Estados Unidos, ¿no? Que es el Super Bowl. Pero las personas con dependencia serán aquellas precisamente que ya no pueden dejar de consumir esa sustancia e incluso pueden dejar fuera cualquier otra actividad común o cotidiana con tal de poder consumir la sustancia que requieren. El DSM-5, a diferencia del DSM-4, establece solamente la situación del consumo de sustancias. El DSM-5 ya integra comportamientos dependientes como el juego patológico, por ejemplo, la gente que va al casino, puesto que los mecanismos de la adicción a estas sustancias son los mismos mecanismos que se afectan cerebralmente cuando la gente va al casino. Así que en ese sentido, el DSM-5 ha evolucionado, digamos, un poquito mejor o ha sido un poco más moderno que el DSM-4. También tenemos que recordar entonces que hay condiciones en las cuales los pacientes pueden tener pues dificultades con el consumo de estas sustancias que ustedes ven aquí y puede existir dependencia o puede existir abuso. Y también de cada una de estas sustancias la persona puede tener ciertas dificultades asociadas con la condición de intoxicación por estas sustancias o incluso un síndrome de abstinencia, una vez que hay definitivamente un comportamiento de total dependencia de la sustancia. Como aquí podemos ver, hay entonces, a partir de los trastornos relacionados con el uso de sustancias, hay una condición esencial que es que esta ingestión de las sustancias lleva a estas dificultades, recuerden, funcionales. La persona ya no puede ir a trabajar o ya no puede hacerse cargo de sí mismo o ya no puede cuidar a sus niños o atender a su familia. Y por supuesto hay una dificultad evidente de la persona que en ocasiones puede reconocer que la sustancia le hace daño, pero ya no puede dejarla. Es decir, hay una dependencia importante de esa sustancia y la requiere constantemente. Es decir, una persona que está utilizando sustancias puede caer en alguna de estas dos, incluso esta puede ser como el paso 1 y el paso 2 más crítico. En el caso del paso 1, como ven ustedes, bueno, pues hay ya problemas sociales por consumir tanto alcohol o porque te embriagas en una fiesta de más o generas problemas para tu familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el caso de la dependencia, como ustedes pueden ver, otra vez la persona ya no puede controlar el uso y constantemente está buscando la sustancia, puede generar incluso tolerancia o caer ya en un patrón médico que es la abstinencia. El DSM marca que hay una variedad de al menos unas 10 sustancias asociadas a el consumo problemático o a la dependencia, que en este caso el alcohol es quizá de los más conocidos, hay mucha más investigación sobre él y tenemos una muy clara condición de conocimiento de que este es uno de los que más afectan, incluso a nivel fetal, a los humanos. Y hay una cierta condición conductual que ustedes pueden ver aquí que se presenta en el paciente. Habitualmente la persona se muestra de alguna forma eufórica, pero en algún momento es difícil para el paciente poder determinar lo que está haciendo o tener una autovaloración del comportamiento. Por eso los comportamientos arriesgados suelen presentarse en personas que han consumido o tienen ya un abuso de esta sustancia o definitivamente una dependencia. En el caso de los depresivos o sedantes, son también depresores del sistema nervioso, igualitos se fijan que el alcohol, pero lo que busca esta sustancia es generar sueño y las personas lo llegan a utilizar precisamente porque dan esta sensación de liberación o descanso. Así que muchas personas lo buscan precisamente por este fenómeno esencial.
En algunos casos los pacientes empiezan a utilizar las sustancias porque se las dieron sus médicos, es decir, no tenían, tenían dificultad para irse a dormir y los médicos les dieron alguna benzodiazepina y la persona después no puede ya dormir si no la tiene con él. Los estimulantes son quizá de las más conocidas y de las que más conocemos que hay tráfico de ellas. Evidentemente estas lo que hacen es un estimulante tal cual, es un energizante del sistema nervioso y generan gran condición de alertamiento. La persona puede tener una sensación de estar muy atento al medio ambiente, de hecho se pierde incluso en cierto momento el apetito, por ejemplo, y se siente una fuerza física constante sin sensación de cansancio. Y en el caso de los alucinógenos, lo que percibe el individuo más bien son alucinaciones o hay una especie como de hiperexcitación de los sentidos, así que las personas ven colores más vivos o escuchan sonidos de manera más clara. La persona llega a tener una especie de conciencia sensorial donde siente que hay viajes o una sensación de viaje o de movimiento hacia una especie de sensación placentera, pero también las personas pueden percibir algunas imágenes hipnagógicas bastante aterradoras, ¿no? Y finalmente, como les decía, el DSM-4 menciona que podría haber una dependencia de polisustancias si el individuo utiliza 3 o más. La verdad es que la mayoría de los pacientes en estas condiciones siempre llegan con 3 o más sustancias y habitualmente con lo que empiezan las personas que consumen es el alcohol y por supuesto la marihuana en el caso de nuestro país o el tabaco que entrarían aquí como un estimulante. Y después continúan con lo que llamamos las drogas más duras que se quedarían aquí, como en los estimulantes, como la metanfetamina, la cocaína o la heroína. Si tomamos como ejemplo el consumo de alcohol, podríamos ver que hay estas condiciones del DSM-4. Menciona que hay un grupo de síntomas cognitivos, es decir, como parte del aparato psicológico. También hay conductas específicas y también hay reacciones corporales que indican que la persona ha estado consumiendo la sustancia, continúa haciéndolo a pesar de que hay problemas, si se fijan, significativos relacionados con la misma. Pero la persona sigue finalmente consumiendo, le es muy difícil evitarlo y esto lleva a que haya una tolerancia física hacia la sustancia y también si deja de consumirla, un grupo de síntomas de abstinencia y la persona tiene craving, es decir, tiene una especie de como deseo, como un apetito constante de la sustancia. Los americanos le llaman craving a esto, que es una especie de compulsión por tener que buscar la sustancia. Si se fijan en el caso del alcohol en particular, definitivamente una de las cosas que ustedes tienen que fijarse en el paciente es que si esta condición de beber alcohol lo ha puesto en situaciones peligrosas. Si es así, evidentemente hay que revisar muy bien en la historia clínica qué tipo de comportamientos, más bien, qué tipo de consecuencias se han asociado con este comportamiento, si a lo mejor ha tenido algún tipo de problema con la ley, si ha tenido algún problema ya familiar, si ha causado, por ejemplo, violencia, si ha golpeado personas de la familia, etcétera. Y por supuesto, como dice aquí, ustedes tendrían que revisar en el paciente si este consumo que está generando la persona ya hay cierto nivel de tolerancia, si existen síntomas de abstinencia o comportamiento de craving o de búsqueda que esté relacionado con el beber. Esto ya definitivamente podría considerarse que la persona tiene una condición de dependencia alcohólica, ya no solamente está abusando del alcohol, sino que lo está buscando con esta ansia o esta apetencia, digamos, muy, muy relevante. Todos estos son condicionantes para el consumo del alcohol. Como ustedes pueden ver aquí, he marcado quizá los más relevantes y el 4 en particular, que dice que existen unas ansias, un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol, y que es quizá uno de los más importantes y que hay que considerar cuando revisamos a los pacientes o al paciente que ha tenido un problema precisamente con el consumo del alcohol. Como ustedes pueden ver, también podemos señalar que una persona tiene un problema de, digamos, de abuso o dependencia de manera leve, moderada o grave, dependiendo de la cantidad de síntomas que en la diapositiva anterior les presenté.
Y en el caso de la rehabilitación, compañeros, pues lo que buscamos en realidad en el caso del consumo de sustancias es mantener a esta persona enfocada en quizá nuevos patrones conductuales. Ese realmente es el objetivo esencial de los psicólogos. Obviamente para poder tratar una dependencia o un abuso a sustancias es un proceso muy complejo, se requieren muchos especialistas alrededor, desde psicólogos, psiquiatras, médicos especialistas, incluso médicos internistas. Hay ocasiones en las que el consumo de la sustancia ya ha llegado a una falla, digamos, orgánica importante, falla el hígado, tenemos problemas renales, etcétera. Así que realmente se requiere un equipo médico muy, muy importante alrededor del paciente. Buscamos, por supuesto, mantener a este paciente con nuevos motivos para vivir, no solamente la sustancia, y por supuesto disminuir lo más posible las recaídas. Habitualmente el paciente recae, es una enfermedad crónica realmente la dependencia a sustancias, es recurrente y generalmente cuando hay estresores en la vida cotidiana del paciente puede estar tentado a regresar al consumo de sustancias. Por eso es realmente una de las condiciones más difíciles de tratar en términos del consumo, en términos de los trastornos de índole psiquiátrica, psicológica. Así que si uno quiere tratar este tipo de pacientes, requiere tener un muy muy buen equipo de profesionales alrededor para apoyar al paciente y tener una muy buena vinculación con la familia para ayudar a este paciente.